Bienvenidos a todos y a todas a nuestra nueva clase en donde continuaremos abordando los contenidos de la unidad de equilibrio ácido-base en solución acuosa. Nos vinimos trabajando con el cálculo de pHs de electrolitos. Hasta ahora vimos dos de los grupos de electrolitos en los cuales estuvimos trabajando. Calculamos pH para ácidos y bases fuertes y calculamos pH para ácidos y bases débiles. Bueno, en esta clase abordaremos el último de los grupos que corresponde a las sales solubles en agua. Comencemos a trabajar y abordaremos cada uno de estos contenidos. En esta primera parte vamos a ver la predicción de la acidez de las sales solubles en agua y finalmente en una segunda clase veremos el cálculo propiamente dicho. Bien, para poder empezar a trabajar tenemos que conocer qué tipos de sales existen. Bueno, sabemos que la sal resulta de la reacción de un ácido frente a una base. Y químicamente las sales son compuestos iónicos que están formados por cationes y aniones. Los cationes son aportados siempre por las bases, ¿sí? Las bases en solución generan iones positivos, por lo tanto generan cationes. Mientras que los aniones, los iones negativos, son generados por los ácidos, ¿sí? Entonces, en función, ahora que conocemos las clasificaciones de ácidos y bases, en función de qué ácidos y qué bases aporten los cationes y aniones, vamos a tener diferentes tipos de sales. Miremos los diferentes tipos. Si el catión es aportado, tanto como el anión, son aportados por bases y ácidos fuertes, tendremos las sales de base y ácido fuerte, como por ejemplo el cloruro de sodio. El catión sodio es aportado por la base fuerte hidróxido de sodio, mientras que el anión cloruro es aportado por la base del ácido débil, ácido clorhídrico. Si la base es fuerte que aporta el catión, pero el ácido que aporta el anión es débil, tendremos las sales de bases fuertes y ácidos débiles, como por ejemplo el acetato de sodio. En este caso, el anión acetato es aportado por el ácido acético, que es un ácido débil. Si la base es débil, pero el ácido fuerte, es decir, el catión es aportado por una base débil, pero el anión es aportado por un ácido fuerte, tendremos las sales de base débil y ácido fuerte, como por ejemplo el cloruro de amonio. El catión amonio ahora es aportado por el amoníaco, que es una base débil. Y si ambos dos, tanto catión como anión, son aportados por bases y ácidos débiles, tendremos las sales de ese tipo, como por ejemplo el nitrito de amonio. El catión amonio viene del amoníaco, que es una base débil, y el anión nitrito viene del ácido nitroso, que es un ácido débil. Bueno, todas estas sales, estos grupos, se comportan de forma diferente frente al agua. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de estos cuatro grupos y qué efecto producen el pH del agua, ¿sí? Para poder predecir la acidez de estas sales. Arranquemos con el primero de los dos casos. Caso A, sales de bases y ácidos fuertes. Tenemos, como vimos, el cloruro de sodio. Cloruro de sodio, como es una sal soluble en agua, cuando yo la disuelvo en agua, se disocia completamente en sus iones, catión sodio y anión cloruro. Tanto el catión sodio como el anión cloruro son provenientes de bases y ácidos fuertes. Vimos en la teoría anterior que las bases y los ácidos fuertes son aquellos que en solución acuosa se ionizan o se disocian por completo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las reacciones, como vemos en pantalla, son irreversibles. Ni el catión sodio ni el anión cloruro volverán a reaccionar con los iones para generar nuevamente ni el ácido ni el hidróxido. Es decir, cuando estén en solución no van a intervenir, no van a modificar de ninguna manera el agua. Son lo que se conoce como iones espectadores. Están en la solución, están en el agua, pero no modifican nada. Solamente están ahí como espectadores, observando, podríamos decir. Cuando tengo este tipo de sales que no generan ninguna intervención en el agua, si el agua sola era neutra y yo le agrego una sal cuyos iones no modifican el medio, la solución resultante seguirá siendo neutra, ¿sí? Entonces todas las sales que provengan de bases y ácidos fuertes generarán soluciones neutras. Vamos a analizar el segundo de los casos, sales que vienen de bases fuertes y ácidos débiles, como por ejemplo el acetato de sodio. El catión sodio viene de la base fuerte hidróxido de sodio y el anión acetato viene del ácido débil ácido acético.
La sal, acetato de sodio, como es soluble en agua, se va a disociar y va a generar los iones en solución, como vemos acá. Vimos recién que el catión sodio es un ion espectador, no interviene de ninguna manera en la solución. Pero ahora, el anión acetato no es un ion espectador. ¿Por qué no es un ion espectador? Porque es la base conjugada del ácido acético. Y como base conjugada, se comportará él mismo como una base. Por lo tanto, cuando se encuentre con una molécula de agua, al ser una base, va a captar un protón del agua, generando el ácido acético, y la molécula de agua que perdió el protón, porque actúa en este caso cediéndolo, generará un oxidrilo. ¿Esto qué es lo que genera en consecuencia? Que ante la presencia del anión acetato, el agua libera un protón generando exceso de oxidrilos. Y una solución que tiene exceso de oxidrilos es una solución básica. Entonces, concluyo diciendo que cuando tengo sales de bases fuertes y ácidos débiles, el anión del ácido débil, que proviene del ácido débil, va a reaccionar con el agua en una reacción que se conoce como hidrólisis, generando exceso de oxidrilo. Y por lo tanto la solución resultante será básica. Si estamos trabajando a 25 grados, la solución tendrá un pH mayor a 7. Bien. Caso C. Sales de bases débiles y ácidos fuertes, como por ejemplo el cloruro de amonio. Cloruro de amonio, el catión amonio proviene de la base débil amoníaco y el cloruro proviene del ácido fuerte ácido clorhídrico. Cloruro de amonio es una sal soluble, se disocia completamente, genera los iones. El cloruro es un ion espectador, como vimos en el caso A, pero el catión amonio no lo es, porque es el ácido conjugado de la base débil amoníaco. Entonces, frente al agua, ahora se va a comportar como ácido. ¿Qué significa que se va a comportar como ácido? Va a liberar un protón y se lo va a ceder al agua. Si el catión amonio cede un protón al agua, se restablece el amoníaco, pero ¿qué se va a generar? Se va a generar hidronio. Entonces, voy a generar un exceso de hidronio. Y una solución que tiene un exceso de hidronio es una solución ácida. Entonces, estas sales que vienen de bases débiles y ácidos fuertes generan soluciones ácidas. ¿Por qué? Porque el catión que viene de un ácido débil se hidroliza generando exceso de hidronio. ¿Sí? Y finalmente llegamos al caso de sales de bases y ácidos débiles, como por ejemplo el nitrito de amonio, en donde ambos dos cationes y aniones provienen de bases y ácidos débiles. El catión amonio proviene del amoníaco, que es una base débil, y el anión nitrito proviene del ácido nitroso, que también es un ácido débil. Es decir, ahora no tengo iones espectadores. Los dos iones, amonio y nitrito, van a hidrolizarse, van a reaccionar con el agua, cada uno con la reacción correspondiente. El anión nitrito, al ser la base conjugada del ácido nitroso, va a trabajar como una base aceptando un protón del agua, generando el ácido nitroso, pero generando exceso de oxidrilo. Mientras que el catión amonio, como vimos anteriormente, se comporta como un ácido cediendo un protón al agua, generando exceso de hidronio. La pregunta es, ¿cuál de los dos efectos es más grande? ¿Es más grande el del nitrito generando oxidrilos y por tanto una solución básica? ¿O es más grande el efecto del amonio generando exceso de hidronio y por lo tanto una solución ácida? Bueno, la regla que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a analizar las constantes de acidez y basicidad de los precursores. Es decir, del ácido y de la base que componen la sal, o de donde vienen los iones que componen la sal. Si el ácido débil, la constante del ácido débil, es menor que la constante de la base débil, la solución va a ser básica. Si ambas dos son iguales, la solución resultante será neutra, y si la constante de acidez es mayor a la constante de basicidad, la solución será ácida. Para este ejemplo,
vemos que la constante de acidez del ácido nitroso, es decir, del precursor que genera el nitrito, es 5,10 por 10 a la menos 4. Mientras que la constante de basicidad del amoníaco, es decir, del precursor que genera el catión amonio, es 1,86 por 10 a la menos 5. Vemos claramente que la constante ácida es más grande que la constante básica. Por lo tanto, esta solución es ácida. Pero, aclaro, esto es muy importante, no lo va a hacer siempre. Los otros tres casos siempre son como los mencioné. Este caso va a depender de quiénes sean los ácidos y las bases precursores de la sal. Va a haber casos en donde voy a tener soluciones ácidas, otros que voy a tener soluciones neutras y otros que voy a tener soluciones básicas. En nuestra próxima clase trataré de dar una explicación de por qué esto es así. Por ahora vamos a mantenerlo como una regla, ¿sí? Después veremos, analizando un poco más los números, por qué esto es así. Y bueno, y con esto finalizo esta clase de predicción de acidez o basicidad de soluciones de sales y los dejo con los ejercicios del trabajo práctico. Hasta la próxima.